Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? En este video voy a mostrar cómo vamos a generar un conector como plantilla. Vamos a utilizar Camunda Platform, la generación 8.3.0. Si nosotros verificamos aquí en console, verificamos que tenemos nuestro cluster apuntando a la última generación preliminar de Camunda, en este caso la que estaba mencionando, que es el cluster, acá está, Camunda Platform 8.3.0 Alpha 3. O sea, para poder hacer este ejercicio es necesario que ustedes generen un cluster con esta última versión o este último release. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, Camunda Platform 8 tiene conectores nativos. ¿Ya? Conectores nativos son conectores que ya vienen eh, preconfigurados internamente y nosotros reutilizamos para poder agilizar el tiempo de implementación. Por ejemplo, para este caso voy a utilizar el conector REST, no, el REST Connector, se llama REST Connector de Camunda Platform, para poder consumir un servicio y obtener los posts, ¿de acuerdo? Y poder representarlo en el proceso. Además, lo que vamos a hacer es guardarlo como una plantilla y poder reutilizarlo en cualquier modelo de proceso y personalizarlo a tal punto que podamos agregarle alguna característica visual, por ejemplo, colocarle un icono representativo de nuestra empresa o de la empresa en donde nosotros estamos haciendo algún proyecto. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo modelo. Aquí vamos a colocarle proceso, conector, plantilla. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a colocar, bueno, el evento de inicio por defecto, vamos a colocar dos tareas y un evento de finalización. Aquí vamos a establecer como nombre obtener post. Información de post, ¿no? Obtener información de post. Y aquí vamos a verificar información de post. Aquí vamos a utilizar una tarea de usuario o user tags para poder verificar nuestros datos. Y observen, aquí en esta tarea nosotros vamos a seleccionar de nuestro menú contextual, ojo, observen, en Connectors vamos a seleccionar REST Connector, ¿ok? A eso es lo que estaba haciendo referencia. Aquí esta tarea representa o está asociada a un conector nativo, un conector REST, ¿ok? Para poder conectarnos a un servicio y obtener información de post. Ok, entonces aquí vamos a hacer, estamos en el tab de implementación, vamos a colocar un nombre a este proceso. Proceso, a ver, conector, plantilla. Ok, proceso conector plantilla. Ahora vamos a configurar aquí nuestra tarea que dice obtener información de post. Ok, entonces aquí me dice, vamos a la sección HTTP endpoint. El método es get, vamos a obtener los datos y vamos a obtener la URL. Necesitamos el endpoint. Entonces vamos a la página de placeholder, ok, la página de placeholder, y vamos a utilizar un endpoint para obtener, por ejemplo, ¿no? Obtener, por ejemplo, el ID 10, por ejemplo, ¿no?
Acá tenemos el usuario, en este caso representa un usuario que tiene 100, en este caso tiene 100 posts, ¿no? Está numerado, el ID 100, tiene el título del post y el cuerpo del post. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a filtrar aquí, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decirle que me filtre por el ID igual a 10. Ok, entonces este va a ser nuestro endpoint. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener, en este caso yo necesito el ID, necesito el title y necesito el body. Entonces para hacer esto voy a la sección Response Mapping y en Result Expression voy a colocar lo siguiente. Entre llaves voy a colocar aquí las variables, ¿ya? Las variables. En este caso voy a colocarle acá código, dos puntos, response, punto body, punto. ¿A quién hago referencia? Hago referencia al ID. Ok, entonces acá coloco ID, coma. Copio esta línea. La siguiente variable es el title, ¿no? Entonces acá coloco título. Y aquí reemplazo este ID por el title. Ok. Luego tenemos el body. Entonces acá vamos a colocarle, este es el título, este es el post, ¿no? Vamos a colocarle acá post. Y aquí va a hacer referencia a body. A body. Ok. Entonces ya tenemos las variables, ¿no? Que estoy obteniendo a través de este endpoint. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. Bueno, no nos falta nada. A ver, por ejemplo, aquí voy a colocar en result variable respuesta post, ¿no? Respuesta post. En este caso, este result variable me va a establecer toda la estructura del JSON. ¿Ok? Y en result expression solamente las variables que necesito. ¿Listo? Dicho eso, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a ejecutar este proceso. Vamos a hacer el deploy. Ok, hacemos el deploy. Y luego ejecutamos el proceso. Ok, ahora vamos a entrar a nuestro Opera. Bueno, acá es Operate y aquí vamos a seleccionar Taskleaks. ¿Ok? Para poder verificar en dónde se encuentra nuestra instancia y poder verificar la tarea de usuario con los datos obtenidos del servicio. Acá está, proceso conector plantilla. Ok, ya se obtuvo la información del post. Ahora voy a entrar a Taskleaks para poder verificar la información del post. Ojo, y acá está, ¿no? El código 10, el post, el título, bueno, está la respuesta del post, ¿no? Entonces esta es la estructura del JSON. ¿Ok? Entonces ya está funcionando correctamente. Completo la tarea. Y bueno, acá la instancia ya no se va a mostrar. Porque ya se terminó el proceso. Listo. Entonces hasta ahí nosotros ya tenemos un proceso con una implementación, con una tarea REST Connector. Ahora, yo quiero, digamos, tengo otro proceso y quiero reutilizar
esta estructura, esta configuración o esta implementación de obtener información de post, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la tarea, obtener información de post, que es REST-Connector, y vamos a decirle guardar como. Ok, guardar como. Aquí vamos a colocarle de nombre REST-Connector post. Ok. Y vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Ok. Entonces vamos a verificar en mi carpeta conector plantilla que he creado. Observen, miren lo que se ha generado. Se ha generado un conector tipo template que dice REST-Connector post. Voy a entrar aquí. Observen. Y aquí está la estructura JSON de este conector. Con todas las configuraciones que he realizado para conectarme al servicio y obtener los posts. Y obtener el post por el filtro. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo personalizar esto. Voy a colocarle un icono. Voy a colocarle aquí un icono. Ok, a esta tarea acá está, miren. Acá está mi icono. Entonces yo estoy ya personalizando ya. O sea, ya está configurado, está implementado esta tarea con las configuraciones correspondientes y además estoy personalizándolo de forma visual, agregándole un icono. Luego lo que tengo que hacer es publicarlo. Publicar en la organización. ¿Ok? Y le digo publicar. Listo, ya está publicado. ¿Ok? Ahora, si yo creo un nuevo proceso, observen, voy a crear un nuevo proceso, un nuevo modelo. Observen qué es lo que va a pasar. A ver, aquí voy a colocar simplemente para visualizar nada más, ¿ya? Ok, para visualizar nada más. Entonces, observen, yo hago clic aquí en el menú contextual de opciones. Observen, voy a desplazarme hacia abajo y observen lo que voy a encontrar. Observen, mírenme, REST-Connector post con el icono que yo he cargado en la plantilla. Si yo hago clic acá, observen, en el panel de propiedades ya está con las configuraciones que había implementado en el proceso, ¿correcto? Con la URL, el resultado de la variable, el resultado de la expresión. Ya está simplemente, ya, o sea, ya está implementado, lo estoy reutilizando, ok, esta implementación, y además lo estoy personalizando de forma visual, ¿no? Y acá le digo, ¿no? Obtener post. Obtener post. ¿Ok? Y bueno, simplemente es cuestión de ejecutar, va a salir lo mismo, ¿ok? Porque simplemente estamos reutilizando un conector como plantilla. Entonces, esta es la facilidad, esta es la flexibilidad que te ofrece Camunda Platform 8 SaaS para poder reutilizar conectores nativos en nuestros procesos de negocio. En lugar de hacer las configuraciones desde cero, nosotros generamos una plantilla base y lo reutilizamos y lo personalizamos de acuerdo a los requerimientos, del proceso. Aquí inclusive podemos hacer modificaciones, actualizaciones, pero lo importante es reutilizarlo. Y ese es el concepto principal. Esa es una de las filosofías que te proporciona Camunda. Es la reutilización, es la flexibilidad de funcionalidades en la automatización de tus procesos y también de tus reglas de negocio. Entonces esto ha sido un ejercicio de cómo funciona este conector tipo plantilla, básico pero muy didáctico para que ustedes lo puedan replicar. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.